Del Evangelio de Mateo. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar, y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?». Él le dijo: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas». Después de la respuesta del Señor, aquel grupo de herodianos y discípulos de fariseos, que con mala intención le habían preguntado sobre la licitud de pagarle el tributo al César, se quedaron maravillados y dejándole se fueron. Aquel mismo día se le acercaron también unos saduceos, quienes negaban que hubiese resurrección de los muertos. Ante la dificultad por ellos planteada, el Señor enseña que tanto hombres como mujeres serán como ángeles en el cielo, y que por eso mismo nadie tendrá necesidad de marido o mujer. Una vez más, la gente quedaba maravillada de su doctrina. Los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reúnen entre sí. Los fariseos, a diferencia de los saduceos, sí creían en la resurrección de los muertos. Uno de ellos, que era experto en la ley, se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba con esta pregunta: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?». Aunque el verbo griego utilizado por Mateo para calificar la intención con que se acerca el maestro de la ley a Jesús se traduce por poner a prueba, su sentido preciso depende del contexto. No siempre debe ser comprendido en el sentido malicioso de poner una trampa, sino que puede significar también someter a examen, para que quede de manifiesto lo que él piensa. Es posible que la pregunta, en este caso, no hubiese sido motivada por la malicia, sino por un deseo auténtico de conocer su pensamiento. En todo caso, no vemos al Señor recriminarle alguna mala intención en su pregunta, como lo había hecho anteriormente. En cuanto a la pregunta misma, las discusiones sobre la importancia de los mandamientos eran muy frecuentes entre los maestros de la ley. Esto se debía a que en la ley escrita, es decir, en la Torá, palabra hebrea que significa enseñanza, instrucción, o más específicamente ley, y en sentido restringido se refiere al texto de los 5 primeros libros de la Biblia, que los cristianos llamamos Pentateuco, estaban contenidos 613 mandatos, 365 que prohibían y 248 que mandaban acciones referentes al culto, a los sacrificios, a las fiestas, a la compraventa, a las relaciones familiares, al matrimonio, a las relaciones laborales, sociales y comerciales, sumados a cuestiones higiénicas, alimenticias, funerarias. A esta ley escrita, la tradición posterior y sobre todo la escuela farisea había añadido centenares de nuevos preceptos. No todos los preceptos eran iguales en importancia. Los maestros de la ley los dividían en preceptos ligeros y graves. También consideraban una jerarquía entre los últimos, de modo que podía haber unos más graves porque superaban en importancia a todos los demás. La diferencia de opinión en cuanto a esta gravedad y primacía entre los mandamientos generaba no pocas discusiones entre los maestros, dando origen a diversas listas y clasificaciones. Por ello, la pregunta a Jesús puede obedecer en este caso a un deseo sincero de conocer cuál sería para él el más importante de todos los mandamientos. Para el Señor, el más grave o de mayor peso es el mandamiento contenido en el Shema Israel, que son las primeras palabras y el nombre de una de las principales oraciones que todo israelita varón debe recitar 2 veces al día, expresando su fe en un único Dios y su adhesión a Él. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Las expresiones corazón, alma y ser, más que expresar cosas distintas, son formas semíticas de decir globalmente lo mismo.
Evidentemente, para los judíos, este mandato del amor de Dios sobre todo era fundamental. Sin embargo, una equivocada comprensión del mismo llevaba a muchos rabinos a darle una importancia excesiva a otras cosas secundarias de la misma ley. De este modo, llegó a ser frecuente, por ejemplo, que muchos rabinos pusiesen por encima de todos los preceptos el mandamiento de sacrificar diariamente 2 corderos de un año al Señor, desvirtuando el precepto del amor a Dios por el precepto de sus ritos. El Señor insistirá en situar por encima de todos los demás mandamientos el precepto del amor a Dios sobre todas las cosas. Este mandamiento es el principal y primero. Sin embargo, añade inmediatamente, el segundo es semejante a él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este segundo mandamiento también estaba contenido en la Torá. Al decir semejante, quiere decir de igual valor, de igual importancia, de igual peso y necesidad de obediencia. Ambos preceptos, profundamente entrelazados, inseparables y unidos el uno con el otro, forman para él el máximo mandamiento, el que está por encima de cualquier rito u ofrecimiento. Vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Para él, practicar la justicia y la equidad es mejor ante Dios que el sacrificio. Él añade este mandamiento y lo hace semejante al primero, dado el olvido o devaluación en que había caído el mandamiento del amor al prójimo frente a otros preceptos ritualistas. Concluye el Señor afirmando solemnemente que estos 2 mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. La Torá y la enseñanza de los profetas penden o se sostienen de estos 2 preceptos, del mismo modo que una puerta se sostiene de sus goznes. De esta manera, el Señor destaca nuevamente la suprema importancia de ambos mandamientos y manifiesta, por otro lado, que estos 2 principios fundamentales y vitales son los que revelan el verdadero espíritu del que está animada toda la enseñanza divina. Amarás a tu hermano como a ti.